Jorge Vega. Sí. Hola, hola, ¿me escucha? ¿Quién está en live? Porque está en live. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro evento de hoy para que los que están ahí conectados remotamente, vamos a hablar un poquito hoy en estas pocas horas, un poco sobre la parte de desmistificación de la parte de Oracle con Azure y traer las novedades ahí que nosotros tenemos con esta parte de Oracle con Azure, porque en el pasado muchas veces se falaba Oracle con Azure y se ponía como si fuera un monstruo, ¿no? De que nada se podía, nada se podría hacer entre Oracle y Azure, pero hoy no, has cambiado mucho esto en escenario. En esta sesión vamos a traer un poco de cómo estás esta alianza entre Oracle y Microsoft, principalmente cuando se habla de Oracle a Azure. Y acá estamos con nuestro socio, Marine Data System, que es un experto, una compañía, un socio nuestro estratégico por toda América Latina y que trabaja muy fuertemente con la parte de Oracle y también con Azure, principalmente nuestro principal proveedor, ahí, principal socio de la tecnología Azure. Acá está conmigo Anthony Fuentes, que es de Marine Data System. José Francisco Herrera llega en un rato, que es nuestro Azure Technical Specialist. Y yo, Leon Ribeiro, que soy Financial Analyst para esta industria financiera. Tenemos hoy, vamos a por esta, déjame ver por qué nos está pasando. Mira. Aquí, esta sería nuestra agenda. Desde las 9 a las 10:30 vamos a hablar ahora con Azure. De las 10:30 a las 10:45 vamos a hablar de Azure Security un ratito solo, porque lo más importante es la primera charla. De las 10:45 a las 11 vamos a hablar un poquito sobre Azure Multicloud y las 11 cierre y el coffee break. Esa cámara, no hay cámara en esto, ¿no? Es solo el video mismo. No es conmigo. No. Solo audio, solo audio. Muy bien, entonces vamos a empezar con la parte de ahora con Azure. Y ahora yo entrego la palabra a Anthony para que le va a hablar un poquito sobre este tema. Ahí está Anthony, muchas gracias. Buen día, mi nombre es Anthony Fuentes, yo trabajo para MDS Data Systems. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a diferentes servicios con alianzas con Microsoft, incluyendo migraciones al cloud y otro montón de servicios que le podemos brindar a su empresa. Como decía mi compañero, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la migración y modernización de cargas de bases de datos Oracle en el cloud, específicamente en Azure. La agenda de hoy va a ser un poquito acerca de los challenges o retos que tenemos a nivel de negocio y a nivel de infraestructura.
También vamos a hablar un poco del valor de ejecutar cargas de base de datos Oracle en el cloud. También vamos a hablar un poquito de las opciones para poder migrar y modernizar infraestructuras existentes on-premise en el cloud. Y por último, next steps o siguientes pasos para poder asegurar una migración más exitosa. Yo soy administrador de base de datos. He estado trabajando por alrededor de 11 años en la parte de base de datos, incluyendo Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, y he sido consultor en MDS desde el año 2020. Empezamos con los challenges o retos. Todos somos testigos de challenges a nivel de IT en diferentes áreas, y base de datos es una que requiere una complejidad especial, específicamente al tratar con datos de la empresa, que es uno de los activos más importantes de la organización. Algunos de los retos con los que normalmente tenemos que batallar son, por ejemplo, cómo bajo costos, cómo automatizo mis procesos, cómo, por ejemplo, aseguro que tenga un mejor licenciamiento en lo que es los productos como Oracle, por ejemplo, y otros software de base de datos comerciales. A nivel global, a nivel de mundo, en este momento tenemos bastantes challenges que afectan también las decisiones de migración o de automatización o de implementación de nuevos proyectos o mejoras en la infraestructura. En este momento la inflación y el aumento en los precios de la energía son cosas que afectan actualmente, problemas geopolíticos y de cadena de suministros también. Y a nivel humano tenemos una falta de talento que en este momento está siendo necesario en las organizaciones, además del costo en lo que es la mano de obra. Luego, podemos ver que a nivel de base de datos e infraestructura como tal, así como la tecnología evoluciona, los clientes como tal y los clientes finales están optando por migrar sus infraestructuras completas o parciales al cloud para poder resolver algunos de los retos a nivel de tecnología. A nivel de tecnología y base de datos, podemos ver algunos retos, como por ejemplo, cuando se acerca la extensión o la renovación de los contratos con Oracle, por ejemplo, si queremos implementar nuevos ambientes y tener servers con más CPUs, por ejemplo, vamos a tener que cambiar el licenciamiento, vamos a tener que pagar más por mayores CPUs. Si estamos licenciando por procesador, por ejemplo, los contratos a nivel de data center, si tenemos los servidores colocados en un data center, si expira, vamos a tener que analizar la parte de la renovación. También, si tenemos soporte, por ejemplo, con Oracle y está a punto de finalizar el contrato de soporte, tendremos que analizar la opción de extenderlo, por ejemplo. Como casi que toda el área de infraestructura, tenemos amenazas a nivel de seguridad, incluyendo bases de datos, que al final es uno de los targets o objetivos más buscados por las personas que quieren ganar acceso ilegal a lo que es los datos de la empresa. También renovar o hacer un refresh del software y hardware. Si tenemos servidores en los data centers, vamos a tener que pensar en algún momento acerca de la renovación del hardware, y esto es una inversión bastante alta que tenemos que planear, especialmente con servidores base de datos. Si está en clúster, por ejemplo, si tenemos varios nodos que están actuando como base de datos principal y base de datos replicada, por ejemplo, y queremos renovarlos, vamos a tener que incurrir en este costo.
También problemas con data centers, tenemos que estar pensando siempre en duplicidad o redundancia en todos los elementos del data center, a nivel de energía, a nivel de refrescamiento del data center, servidores, UPS, un montón de cosas. Luego, a nivel de modernización de IT, hay varias cosas que se esperan mejorar en los data centers. En el pasado tenemos infraestructura meramente on-premise, por ejemplo, los ciclos de aplicación, tanto desarrollo como soporte y modernización son normalmente largos. También tenemos aplicaciones monolíticas, que es lo que se veía en el pasado, básicamente. A nivel de data center on-premise, tenemos máquinas virtuales y servidores, ya sea colocados en un data center o en el propio edificio de la empresa. También tenemos menos datos, datos estructurados en su mayoría. A nivel de usuarios, más que todo lo que se accesaba era máquinas desktop o máquinas de escritorio. Y finalmente tenemos, por ejemplo, equipos de operación e infraestructura diferentes en lo que es la infraestructura de la empresa. ¿Qué es lo que pasa al día de hoy? Pues bueno, se está cambiando el paradigma de tener servidores y la infraestructura completa on-premise para tenerla colocada totalmente en el cloud, para poder disfrutar de los beneficios que tiene todo lo que es la automatización, servicios agregados, la rapidez, velocidad y seguridad del cloud. Tenemos, en vez de ciclos largos de desarrollo de aplicaciones, en vez de eso tenemos, por ejemplo, innovación rápida dirigida por inteligencia artificial. Además, se está cambiando desde hace varios años ya lo que es la tendencia de tener aplicaciones monolíticas a básicamente aplicaciones desconectadas, que no sean dependientes entre sí, más que todo microservices o microservicios, contenedores, por ejemplo, para poder levantar un contenedor con una aplicación específica en unos cuantos segundos sin necesidad de tener una máquina virtual nueva o un servidor nuevo. Simplemente necesitamos destruir los contenedores y listo. En vez de servidores y máquinas virtuales, en este momento en el cloud podemos tener beneficios que aumentan la velocidad, seguridad y rendimiento en general. Por ejemplo, en vez de servidores fijos independientes que tienen su propio storage y es fijo, si queremos agregar un disco más, tenemos que irlo a comprar o presentarlo desde la SAN. En vez de eso, tenemos ahora PaaS, tenemos la plataforma bajo servicio, que es básicamente tener varios servicios que pueden ser extendibles, por ejemplo, sin necesidad de tener un costo de adquisición de hardware o software upfront o por adelantado. También tenemos serverless instances, que es básicamente instancias que no dependen de una máquina virtual, por ejemplo, sino que tienen sus propios límites a nivel lógico. También tenemos MPP, que es el procesamiento masivo en paralelo, que es básicamente tener bastantes servicios o nodos ejecutando un trabajo pesado, por ejemplo. Se da mucho en data warehouses, por ejemplo, donde podemos, en vez de tener muchísimos nodos on-premise, podemos tener un servicio MPP y ejecutar cargas pesadas y poderlo ejecutar muchísimo más rápido. A nivel de datos, ahorita tenemos muchísimo más, incluyendo Big Data, que es toda una cantidad enorme de datos. Y no solamente tenemos datos estructurados, sino que ahora tenemos datos que vienen desde diferentes fuentes. Estos datos ahora también incluyen datos no estructurados o semi-estructurados, por ejemplo, que son analizados e incluidos en reportes, en procesamientos, business intelligence, por ejemplo. Los usuarios no solamente están usando desktop en este momento, sino que muchas de sus actividades corporativas lo están haciendo por medio de dispositivos móviles.
Y por último, ya los equipos no están distanciados entre sí, ni trabajan en silos, sino que están orientados a servicios y en muchos proyectos trabajan juntos. Entonces, como vemos abajo, pasamos de un ambiente on-premise, en donde tenemos lo que es la infraestructura de la empresa en nuestro propio data center, pero de ahí está cambiando a una infraestructura IaaS para, por ejemplo, proyectos o arquitecturas específicas, en donde necesitamos, por ejemplo, una máquina virtual para tener control full, control total, y poder nosotros implementar nuestras aplicaciones e infraestructuras ahí. También tenemos plataformas en contenedores, que es básicamente lo que mencionábamos anteriormente, tener contenedores en una plataforma que podamos destruir, crear, modificar. También tenemos servicios totalmente manejados, por ejemplo, un servicio PaaS, donde podemos tener un servicio como Managed Instances, por ejemplo, que son totalmente administradas y con cierto control para los administradores de base de datos. Y plataformas PaaS, que es básicamente las plataformas serverless. En la siguiente diapositiva vamos a ver en este momento cuáles son algunos de los retos específicos de bases de datos, específicamente en el área de Oracle. Muchas de las prioridades que tenemos con respecto a Oracle, principalmente a nivel de licenciamiento, es tener el tamaño adecuado para nuestras cargas y que esto se alinee con el tamaño de nuestra infraestructura. Entonces, algunas concerns o preocupaciones que tenemos es si los servidores no están configurados y no tienen el tamaño adecuado para soportar nuestra carga, ya sea que tengan menos capacidad o que tengan capacidad mayor de la que necesitamos, por ejemplo, y a la vez estamos pagando mucho más en licenciamiento. Otro motivo es básicamente que nuestra plataforma de base de datos en su momento fuera capaz de poder manejar nuestras cargas, pero eso cambió, ya sea que se ha disminuido la carga o que ha aumentado. Entonces, todo esto tiene una repercusión al final, ya sea que estamos pagando mucho más de licencia o que necesitamos más capacidad, por ejemplo. Todo esto también afecta a nivel de licenciamiento, ya sea que necesitamos menos o más. Y al final, los reportes AWR, que son el Automatic Workload Repository, es un buen tool para más o menos ver cuál es el rendimiento actual a nivel de base de datos, de servidores, y muchos de los DBAs lo usamos para poder ver cuáles son los queries que están afectando mayormente el CPU, por ejemplo, o la memoria. Y por medio de esta herramienta, si nos damos cuenta que estamos sobreutilizando el servidor, por ejemplo, o tenemos bastante procesamiento que no se está usando, es algo que nos da ciertos síntomas de que nuestras cargas no están alineándose con la capacidad de los servidores. En la siguiente diapositiva vemos otras razones, por ejemplo, por qué a veces se nos complica un poco hacer migraciones, y es básicamente por sistemas, por ejemplo, arcaicos o con muchísimos configuraciones o parámetros que son legacy, o que en algún momento soporte nos dijo que cambiáramos ciertos parámetros, y en este momento al hacer una migración se nos complica porque quizá en la versión nueva estos parámetros ya no son aplicables, y es algo que a veces complica un poco las migraciones y las actualizaciones. Algunos sistemas son bastante dependientes de Oracle, o hay muchísimo código en PL/SQL y otro código que corre en Oracle, por ejemplo, código en Java, que es bastante dependiente de los servidores actuales. Entonces, hacer una migración es algo que a veces se retrasa, o es algo que hay que planear con mayor tiempo. El tamaño de la base de datos, principalmente si se trabaja con Big Data, es algo que también complica un poco pensar en migraciones.
Otro elemento es que lastimosamente el Real Application Cluster no es soportado en un cloud que no sea Oracle. Entonces, tener varios nodos en cluster en Oracle es algo que no es soportado por Oracle Support. Entonces, ese es otro motivo por el cual muchas empresas están un poco atadas a no poder migrar sus plataformas en cluster a un cloud como Azure. Otra razón es que el tiempo y el esfuerzo que toma para los desarrolladores trabajar en este código y solucionarlo es algo que no es fácil de implementar, por ejemplo, o por ejemplo, hacer un refactor de todo este código en otra plataforma. Es algo que tomaría muchísimo tiempo. El soporte de la aplicación el vendor, especialmente si tenemos aplicaciones o plataformas viejas que ya no son soportadas, es algo que también complica, especialmente si no están soportadas en base de datos que no sea Oracle, por ejemplo. Es algo que también nos complica una potencial migración. Pero ¿qué pasa? Tenemos Oracle y Azure. Entonces, ¿cuáles son los beneficios, por ejemplo, de optar una migración de Oracle a Azure? Tenemos un cloud a nivel enterprise que tiene todas las capacidades para poder soportar cargas de Oracle. Aquí vemos algunos números en donde podemos ver más o menos cuáles serían las proyecciones a nivel de retorno de inversión al migrar a Oracle, a Azure, perdón. También estamos implementando innovaciones y generando mayor servicios y mayor modernización y servicio como tal a los clientes. Por ejemplo, a nivel de protección, esta es una de las mayores ventajas que tenemos al migrar al cloud. Ya no tenemos que preocuparnos tanto en tener un data center propio seguro, sino que podemos también disfrutar de todas las ventajas que tenemos a nivel de Azure, a nivel de compliance, por ejemplo, de cumplimiento y seguridad. Y la productividad en Azure, pues bueno, tenemos muchísimos servicios que podemos también complementar con Oracle, por ejemplo, que es algo que quizá muchas empresas no saben y lo vamos a ver en un momento. Al modernizar y migrar cargas de Oracle en Azure, como lo veíamos anteriormente, tenemos ambientes capaces de poder tener un nivel enterprise para lo que es estos servicios Oracle. Por ejemplo, podemos tener servicios que actualmente usamos en el data center, que es, por ejemplo, tener una réplica usando DataGuard. A nivel de máquinas virtuales, podemos tener máquinas virtuales potentes de hasta 416 CPUs que pueden manejar muchísima de nuestra carga actual en base de datos. A nivel de SLA y disponibilidad, tenemos un SLA de bastantes 9 en la plataforma como tal en Azure, a nivel de IaaS y servicios PaaS. La escalabilidad masiva, tenemos bastantes regiones en las que podemos colocar las máquinas virtuales corriendo Oracle. Podemos hacer también replicación en diferentes regiones, por ejemplo, y zonas de disponibilidad. El costo eficiencia es algo que todas las organizaciones están buscando, principalmente optimizar lo que son los gastos, aumentar la productividad y aumentar el retorno y la inversión. Tenemos otras opciones, por ejemplo, en donde se puede eventualmente en un futuro, después de implementar Oracle en el cloud, se podría optar también por migraciones de Oracle a una base de datos como PostgreSQL, por ejemplo, o Azure SQL Database, que son servicios PaaS totalmente manejados en Azure. También podríamos optar por servicios adicionales como Cosmos DB, por ejemplo. Tenemos servicios de Machine Learning y de inteligencia artificial que podríamos usar también. Y demás puntos que vemos en la presentación a nivel de cumplimiento, a nivel de productividad. Tenemos muchísimas ventajas que podemos usar para complementar las cargas de bases de datos.
tenemos varias opciones de Oracle en Azure. La más usada en este momento, y es una que hemos trabajado bastante bien, es aprovechar la infraestructura as a service, básicamente las máquinas virtuales que tenemos en Azure, y migrar las cargas de Oracle ahí. Esta es una opción que es bastante buena porque podemos, por ejemplo, conectar el data center con Azure, hacer, por ejemplo, una replicación o usar Recovery Manager para hacer un backup y restore, o si queremos minimizar el downtime, podemos usar plataformas como Golden Gate, por ejemplo, o una replicación usando el Active Data Guard o el Data Guard convencional para poder tener una copia sincronizada, luego hacer un cutover al final del proceso y tener nuestra base de datos totalmente operacional con un downtime mínimo. Básicamente, cuando cambiamos las cadenas de conexión, cambiamos las entradas de DNS y hacemos las pruebas con la aplicación, básicamente. Si quisiéramos optar por tener Oracle Rack, a pesar de que no es soportado por Oracle, también podemos usar servicios bare metal o servidores como tal físicos para poder tener cargas en clúster de Oracle. Otra opción es AWS, que es básicamente virtualización por medio de VMware. También podemos optar, si queremos salir del todo de Oracle, podemos tener servicios de migración de Oracle a Postgres, por ejemplo, Cosmos DB o Synapse, por ejemplo, que podría manejarse en hasta 25% de casos. Ahí sería optar por un assessment o una evaluación de qué tanto se podría migrar desde Oracle a otro servicio como Postgres, por ejemplo. Y hay una opción que es bastante reciente en los últimos años, que es básicamente una interconectividad de OCI, que es el cloud de Oracle, con Azure y viceversa, en donde hay un partnership o alianza entre ambas empresas, en donde se puede tener servicios en Azure y servicios en OCI y pueden interactuar entre sí. Básicamente, estas son las opciones. De hecho, podríamos tener todas juntas ejecutándose en Azure. Podríamos tener un IaaS, podemos tener un rack en servicios, servidores bare metal, por ejemplo, VMware o Refactor. Ok, ¿qué podemos hacer con las cargas de Oracle en el cloud, por ejemplo? Podríamos estar ejecutando servicios en IaaS en Azure y poder tener acceso a servicios teniendo la base de datos corriendo como tal. Podríamos seguir ejecutando el EBS, que es el E-Business Suite. Podemos tener PeopleSoft, podemos tener Hyperion, JD Edwards y otras plataformas de Oracle que normalmente usan bases de datos Oracle. Podría estar esta base de datos en Azure y seguir utilizando nuestras plataformas como tal. Luego, si tenemos, por ejemplo, aplicaciones que solamente están soportadas en Oracle, que solamente se ejecutan en Oracle, podemos tener servidores con el espacio y capacidad correcta y seguir usando estos third-party tools o herramientas de terceras empresas, por ejemplo. También, si quisiéramos hacer la migración, como hablábamos anteriormente, podemos hacer un refactor y una migración de Oracle de nuestra plataforma actual hacia PostgreSQL o SQL, por ejemplo. Esta es una opción si quisiéramos del todo hacer una migración fuera de Oracle. Y también podríamos conectar data warehouses. ¿Por qué no? Podríamos tener, por ejemplo, Synapse, por ejemplo, que podría conectarse por medio de otros servicios de Azure desde base de datos origen como Oracle, y podríamos tener ahí nuestro data warehouse corriendo en Synapse. Ok, Azure Cloud. Vamos a hablar un poquito del cloud de Azure como tal. Sabemos en los cuadrantes de Gartner el liderazgo que tiene Azure en este momento comparado con otros clouds, por ejemplo. Entonces, sabemos que es una plataforma bastante madura, con muchísimos servicios, muchísima capacidad, muy segura y extendible. Tenemos muchísimas herramientas para developers, muchísimas funcionalidades a nivel de seguridad y otros servicios adicionales que podríamos usar con base de datos, por ejemplo.
En el cloud podríamos hacer más con menos, usando productos que pueden interoperar con el cloud como tal y Oracle, utilizando las inversiones actuales que tenemos y las habilidades que tenemos a lo largo del tiempo, podríamos seguirlo usando y poder tener bastantes ganancias a nivel de retorno, a nivel de incrementación o mejora de lo que es el rendimiento de los equipos. Son cosas que podríamos usar proveniente de Azure. Podríamos complementarlo con bases de datos. A nivel de protección, Microsoft invierte alrededor de $1 billón anualmente en lo que es Research y Development, o lo que es investigación y desarrollo en ciberseguridad. Entonces, estos son ventajas que también son aplicables a cargas de bases de datos. Tenemos alrededor de 3.500 expertos en seguridad que están constantemente trabajando en mejoras a nivel de protección, seguridad y cumplimiento en base de datos, por ejemplo. Y todo esto al final ayuda en que lo que es el tiempo gastado en cumplimiento y seguridad se pueda reducir este tiempo. También en amenazas en la infraestructura y lo que es su consecuente resolución. Por ejemplo, Azure provee una plataforma multicapa en la que podemos tener muchos servicios que están constantemente monitoreando la infraestructura. Algunos de ellos, solamente algunos, son, por ejemplo, el Defender para Cloud, que básicamente está constantemente monitoreando lo que son las amenazas, algunas de ellas bastante inteligentes y complejas. Y no solamente funciona en Azure, sino que también toma en cuenta cargas multicloud. Entonces, es un servicio que está siempre monitoreando la infraestructura. También tenemos Microsoft Sentinel, en donde tenemos lo que se llama el SIEM, que es básicamente una gestión de eventos y seguridad de la información. Esto es dirigida y procesada por mecanismos de inteligencia artificial. También tenemos la seguridad como tal en la red, en donde podemos tener muchísimas implementaciones a nivel de subnets, a nivel de IPs que entran a lo que es las máquinas virtuales, por ejemplo, o diferentes servicios en el Virtual Private Cloud. Todo esto trabajando bajo un Zero Trust o una confianza cero, donde nosotros tenemos total confianza de que no hay nada que se deje por fuera. Es algo que está totalmente desarrollado para estar monitoreando todos los elementos del cloud. Entonces, es algo que nosotros podemos utilizar también en estas cargas de bases de datos. A nivel de confidencialidad de datos, principalmente secretos de la empresa, cumplimientos a nivel de regulaciones y demás, es algo que también tenemos cubierto. También tenemos monitoreo a nivel de analytics en SQL. También tenemos seguridad a nivel de GitHub, repositorios y diferentes lugares donde ponemos el código está protegido. Tenemos, como decíamos anteriormente, más de 3.500 profesionales en seguridad, 65 trillones de señales globales diarias. Tenemos una gran inversión en los próximos 5 años a nivel de seguridad, certificaciones de cumplimiento, muchísimas, más de 100, por ejemplo. Luego, estas son algunas de las opciones que tenemos para tener cubierto el cumplimiento a nivel tanto global como de gobierno. Por ejemplo, regulaciones por industria o regulaciones regionales, por ejemplo, como GDPR en Europa, por ejemplo, o a nivel de industria, a nivel financiero, muchísimas regulaciones que existen en este momento. ISO a nivel global, tenemos todo esto cubierto y son más de 100
regulaciones que tenemos cubiertas. Entonces son cosas que ya están implementadas en Azure y que pues podemos aprovechar cuando estemos migrando cargas de base de datos a Azure. Como tal, la migración de Oracle a Azure. ¿Cuál es más o menos la visión que se tiene a la hora de hacer migraciones? ¿Y cómo vamos a cambiar esta forma de pensar de que no se puede tener Oracle corriendo en Azure cuando en realidad sí podemos lograrlo? Antes teníamos la capa de aplicaciones, ya sea aplicaciones creadas en la empresa o aplicaciones como SAP, aplicaciones de Oracle como JD Edwards, corriendo en su propia capa, la capa de base de datos corriendo en Oracle y la infraestructura que normalmente estaba on-premise. Este era el ambiente o lo que es el estado de la infraestructura anteriormente. ¿Qué pasa? Bueno, podemos migrar tanto aplicaciones como base de datos a Azure. ¿Cuál es el ambiente o la situación después de migrar? Pues bueno, podemos tener tanto los datos como bases de datos y aplicaciones en el cloud ejecutándose e interactuando entre sí por medio de un lift and shift a Azure ES, que es básicamente máquinas virtuales. También hay otros mecanismos o posibles opciones en las que ahorita vamos a hablar. Sin embargo, vamos a enfocarnos un poco en lo que es el IaaS a nivel de máquinas virtuales. Después de que hagamos la migración a máquinas virtuales, podemos ya pensar en lo que es una evolución de lo que es nuestras cargas de base de datos. Ya podemos conectar e integrar otras herramientas de desarrollo y podemos hacer una migración a otras plataformas fuera de Oracle como Postgres. ¿Cuáles más que todo los 3 pasos principales o 3 etapas principales para poder pensar en una migración? Pues bueno, la primera es medir cuáles son las cargas de bases de datos actualmente, cuál es mi utilización real, mis requerimientos de procesamiento, mi planificación de capacidad a un corto, mediano y largo plazo, qué tanto voy a necesitar de discos, qué tanto voy a necesitar de CPUs, qué tanto voy a necesitar de procesamiento de una instancia como tal, de un servidor, en este caso una máquina virtual, y cómo podría ser para aprovechar esta migración para poder tener hardware y software y otros servicios añadidos de calidad, automatizados y seguros, sin necesidad de tener un proyecto adicional fuera de la migración de Oracle, sino que podríamos aprovechar todo esto en una misma migración. Entonces podemos con esto optar por implementar cargas en servidores que tengan el tamaño y la capacidad correcta en todos los elementos, incluyendo CPUs, incluyendo RAM, y al final todo esto va a tener una repercusión en el licenciamiento de Oracle. Entre menos CPUs, menos costo de licenciamiento. Entre mejores CPUs, mayores cargas de base de datos vamos a poder tener. Luego, después de que podamos tener una migración exitosa y tenemos Oracle corriendo en el cloud, como decíamos anteriormente, podemos evolucionarlo a usar más servicios, podemos tener más ahorro en costos y, por supuesto, podemos lograr otros proyectos que quizá en plataformas on-premise no lo hubiéramos logrado, al menos en un corto plazo, que es implementar analíticas, implementar business intelligence, implementar nuevas medidas de seguridad, innovación de desarrollo y muchísimas más que en este momento tenemos en la plataforma de Azure. ¿Cuál es más o menos un vistazo general de cómo se transforma esto a nivel de infraestructura? Pues bueno, como vemos en la imagen en el centro, antes teníamos todo en on-premise, todas las cargas de Oracle a nivel de on-premise. Luego, en el stack o la pila de la derecha, podemos tener una infraestructura en Azure, en donde lo que es el manejo del data center, el manejo del hardware, la virtualización, está administrado totalmente por el cloud. En una máquina virtual, solamente nos teníamos que preocupar por tener lo que es la gestión del sistema operativo, lo que es la provisionamiento, el parcheo,